Hola a todos. En el video anterior habíamos trabajado la introducción a las estructuras cíclicas con la sentencia for, donde hemos explicado cómo funcionaba tanto el incremento, el decremento y la estructura de la sentencia for. Hemos implementado entonces acá un ejemplo acerca de una tabla de multiplicar. Vamos a ver entonces otro ejemplo práctico acerca del for. Vamos a imprimir entonces aquí la línea para separar nuestro código. Ya tenemos una variable escáner definida, la vamos a reutilizar, correcto, no hay necesidad de que repitamos acá. Y vamos a pedir en este caso otro número, ¿listo? Pero vamos a decirle acá numFact. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a calcular un factorial. ¿Listo? ¿En qué consiste un factorial? En que dado un número, ejemplo, el número 6, el número factorial es la multiplicación del número hasta llegar a 1. Entonces sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿correcto? Y esta multiplicación pues es el factorial del número 6. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿podemos hacerlo sin un for? Sí, pero vamos a ver que la estructura del programa o del algoritmo va a quedar sirviendo solamente para un posible escenario. Entonces tendríamos posiblemente la multiplicación de un system o print ln, en este caso 6 veces, donde hagamos allí la resta de acuerdo a un contador para que vaya desde 6 hasta 1 y multiplique todos estos escenarios. Pero, ¿qué pasa entonces si el número cambia? Pues vamos a tener que estar cambiando nuestro programa una y otra vez, casi que por cada número que el usuario ingrese. Entonces, vamos a ver que para este caso, como estamos hablando de que vamos a repetir una multiplicación, en este caso el número descendente, bien puede ser descendente o ascendente, porque pues yo puedo ir del 1 hasta el 6 sin ningún problema y me daría el mismo resultado. Podemos implementar entonces la sentencia for. Correcto. Entonces, vamos a venir acá. Tenemos el numFact. Entonces, vamos a decirle aquí que ingrese un número también. ¿Listo? Tenemos aquí el número al que le vamos a calcular el factorial. Vamos a implementar entonces el for. ¿Listo? Vamos a hacerlo entonces en orden descendente para que implementemos allí un poco la práctica. La anterior lo habíamos hecho entonces ascendente, hagamos este descendente. Vamos a definir entonces aquí nuestra variable y ¿desde dónde vamos a arrancar? Vamos a arrancar entonces desde el número factorial. ¿Listo? Vamos a decirle entonces que ese número, pues el tope va a ser 0, porque de hecho no multiplicamos por 0, que si no todos los factoriales nos darían 0. Entonces, donde i sea mayor a 0, y le decimos que i menos menos para que empiece 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Un conteo allí regresivo. Las llaves para indicar entonces el inicio y el fin del for. Aquí especificamos inicio y el fin del for. ¿Listo? Estas sentencias, tanto el if como el switch, el for y los demás sentencias que veamos, ¿listo? No llevan punto y coma. Llevan las llaves para indicar inicio y fin. Bien, entonces acá vamos a utilizar una variable, digamos entonces una variable result que va a ser igual a 0. Listo, lo vamos a inicializar en 0. Y le vamos a decir aquí resultado por igual, es decir, para que se multiplique a sí misma por un número. De hecho, acá vamos a decirle que esto sea 1. ¿Listo? Que arranque el 1, porque si le inicializamos en 0, pues la primera multiplicación nos va a dar 0 y de ahí para allá todo nos va a dar 0. Entonces le decimos acá, listo, multiplíquese a sí misma por i. Entonces, vamos a ver que sería la primera vez. Entonces, como vamos a arrancar en 6, entonces 6 por 1, 6. Listo. Entonces vale 6. Luego hace un decremento, ya vale 5. Entonces 6 por 5, 30. Entonces ya hablamos de que es 30. Luego 30 por 4, 120, 120 por 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Después de que se haya calculado n veces, o sea que se haya multiplicado de esta forma hasta llegar al 1, ¿listo? Porque pues tiene que ser mayor de 0. Después del for hacemos la impresión del resultado. Entonces aquí le ponemos el factorial, dos puntos, más el resultado. ¿Por qué este factorial no lo pusimos dentro del for? Porque pues si no estaríamos imprimiendo el factorial
a medida que se vaya ejecutando. Entonces imprimiríamos el 30, luego el 120 y así sucesivamente. Y lo que nos interesa es imprimir el factorial, el resultado final, no el resultado parcial de lo que va haciendo a medida que va ejecutando el ciclo, sino el resultado final. Por eso está por fuera del for. ¿Listo? Vamos a ver. Y tenemos lo siguiente. Entonces, por una parte nos dice ingrese un número. Esta es la parte del primer ciclo. Esta habla del 1. Listo. Vamos a ver. Nos dice ingrese otro número. Ah, bueno. Pongamos el 6 para que veamos el ejemplo. 6. Entonces nos dice que el factorial fue 720. ¿Listo? Entonces es este resultado de esa multiplicación hasta llegar a el 1. Si hacemos nuevamente el ejercicio, ¿listo? Digamos aquí tabla del 1 otra vez. Ingrese un número, pongámosle entonces el número 15. Debemos saber pues que ese factorial ya mucho más grande porque estamos hablando de que es 15 por 14 por 13 por 12 por 10 hasta llegar a 1. Entonces vemos que el código del algoritmo lo hicimos en este caso con una sola línea donde decíamos, bueno, implementamos la sentencia for para ejecutar n veces la multiplicación y que se fuera multiplicando a sí misma esta variable, que va a ser el acumulador, para imprimir el factorial final. ¿Listo? Entonces, cuando utilizamos la sentencia for, precisamente cuando tenemos que repetir n veces una instrucción de nuestro código y cuando hablamos de que tenemos rangos. Entonces, si sabemos que nos dicen, vamos a pedir, por ejemplo, en un almacén, n productos que ingrese el cliente. Entonces, va a ser una variable. Si el usuario dice 6, bueno, entonces 6 veces debo preguntarle qué producto va a llevar. Si vamos a registrar, por ejemplo, notas de un estudiante, entonces se nos va a decir, ¿cuántas notas va a ingresar el docente? 3 notas. Entonces, debo pedirle 3 veces el ingreso de las notas. Entonces, para esos casos, cuando hablamos de rangos, es que implementamos la instrucción for, ¿correcto? Cuando entonces tenemos una inicialización, una condición y un incremento y decremento. Entonces, para esos casos, aplica perfectamente la sentencia for de esta manera, sea en orden incremental o decremental. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, regala en la descripción para responderla lo más pronto posible. Hasta una próxima ocasión.